A lo largo de la historia de la Iglesia Católica han surgido numerosos símbolos y figuras que ayudan a profundizar en las verdades de la fe. Uno de los temas más controvertidos y reflexivos es el del cerdo, que, en las Sagradas Escrituras, aparece como un símbolo de impureza y desobediencia a Dios. Padre Pío, conocido por su vida de santidad y por sus profundas reflexiones sobre las Escrituras, nos invita a mirar más allá de lo literal para entender el significado espiritual de estos símbolos. Aunque en muchas culturas se considera al cerdo como un alimento común, en los textos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, este animal es clasificado como impuro, no solo desde el punto de vista físico, sino también en un sentido espiritual. En el libro de Levítico, cuando Dios entregó a Moisés las leyes que debían guiar al pueblo de Israel, se prohibió explícitamente el consumo del cerdo. A pesar de que tiene pezuñas hendidas, el cerdo no rumia, lo cual lo excluía de los animales considerados puros según estas normas. Esta prescripción no era arbitraria, sino que reflejaba el llamado de Dios a su pueblo para vivir en santidad y apartados de las costumbres de otras naciones. En este contexto, el rechazo al cerdo simbolizaba la pureza interior y la obediencia a los mandamientos divinos. En aquel tiempo, seguir estas leyes dietéticas era una señal de fidelidad a Dios, quien deseaba que su pueblo mantuviera una identidad sagrada en medio de culturas que no compartían su fe. El simbolismo del cerdo también va más allá de las leyes alimenticias. En la tradición cristiana se interpreta como una advertencia contra la contaminación del alma. Los hábitos del cerdo, como su alimentación y comportamiento, lo convertían en un animal asociado con la suciedad y la degradación. Este simbolismo era profundamente espiritual. Consumir cerdo podía entenderse como una metáfora de permitir que la impureza entrara al cuerpo y al alma, lo cual era incompatible con la vida en comunión con Dios. Por eso, muchos padres de la Iglesia reflexionaron sobre cómo estas leyes, aunque superadas en el Nuevo Testamento, seguían siendo relevantes en su dimensión simbólica. En los Proverbios encontramos referencias que refuerzan esta visión. Un pasaje famoso compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Esta imagen subraya la futilidad de la belleza exterior cuando no está acompañada por virtudes internas, mostrando cómo el cerdo simboliza la superficialidad y la falta de sabiduría. En este sentido, la figura del cerdo no solo habla de pureza ritual, sino también de valores morales. Es un llamado a los creyentes a cultivar una belleza interior que refleje la gracia de Dios y no solo las apariencias externas. En el Nuevo Testamento, el simbolismo del cerdo adquiere una nueva dimensión. En el Evangelio de Marcos, Jesús, en un acto de misericordia y poder, expulsa una legión de demonios de un hombre poseído y permite que estos espíritus malignos entren en una piara de cerdos. Los animales, al ser poseídos, corrieron hacia un precipicio y se ahogaron en el mar. Este pasaje es rico en significado, pues no solo reafirma la asociación del cerdo con la impureza, sino que también muestra el poder de Cristo para liberar al hombre de todo mal. En este contexto, el cerdo se convierte en un receptáculo de corrupción, un recordatorio de la diferencia entre lo sagrado y lo profano. A través de estas reflexiones, vemos cómo el cerdo, desde una perspectiva bíblica y católica, es mucho más que un simple animal. Es un símbolo cargado de lecciones espirituales sobre la pureza, la obediencia y la lucha contra la tentación. Como recordaba Padre Pío en sus escritos, cada pasaje de la Escritura, incluso aquellos que parecen tratar sobre asuntos terrenales,
contiene una profundidad espiritual que nos invita a acercarnos más a Dios. Estos símbolos, cuando se meditan con fe, nos ayudan a comprender mejor nuestra vocación como hijos de Dios, llamados a vivir en santidad y en fidelidad a su amor infinito. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, diversos símbolos y figuras han servido para transmitir enseñanzas profundas sobre la fe, la pureza y la lucha espiritual. Uno de estos símbolos, aunque controvertido, es el cerdo, que aparece en las Escrituras como una representación de la impureza espiritual y la desobediencia a Dios. Padre Pío, cuya vida de santidad y reflexión sobre las verdades de la fe sigue iluminando a los fieles, nos recordó que incluso los relatos más simples contienen mensajes profundos que apuntan a la necesidad de purificar el corazón y vivir en obediencia a los mandamientos divinos. En la Biblia, los demonios son símbolo de la impureza espiritual, y en un episodio narrado en el Evangelio encuentran en una piara de cerdos un lugar para habitar. Este hecho refuerza la conexión entre el cerdo y la impureza en la narrativa bíblica. En este relato, los cerdos, poseídos por los demonios, se precipitan al mar, simbolizando la destrucción que acompaña al mal y la desobediencia. Este acto también subraya el poder redentor de Jesús, quien no solo libera a los hombres del mal, sino que purifica tanto lo físico como lo espiritual, recordándonos que Él es la fuente de toda salvación. Con la llegada del Nuevo Testamento, la visión sobre la pureza se transforma radicalmente. Aunque el cerdo sigue siendo considerado un animal impuro según las leyes del Antiguo Testamento, Jesús introduce un nuevo enfoque en torno a lo que realmente contamina al ser humano. En el Evangelio de Marcos, Jesús enseña que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, las palabras y acciones que brotan del corazón. Este cambio de perspectiva redefine la noción de pureza, trasladándola de las reglas externas hacia la dimensión interna y espiritual. La verdadera pureza, según Jesús, no se mide por la dieta o las prácticas externas, sino por la rectitud del corazón y las intenciones que guían nuestras acciones. A pesar de este cambio, el simbolismo del cerdo permanece como un recordatorio poderoso en la Biblia. En el Antiguo Testamento representaba la contaminación tanto física como espiritual, pero en el Nuevo Testamento su significado evoluciona hacia una reflexión más profunda sobre la pureza interna. El cerdo sigue siendo una advertencia para los fieles. No se trata solo de lo que consumimos físicamente, sino de lo que permitimos que habite y crezca en nuestros corazones. Esta idea resalta la importancia de la vigilancia espiritual, de mantenernos puros en nuestras intenciones y decisiones y de rechazar aquello que nos aleja de Dios. En el Apocalipsis, aunque no se menciona directamente al cerdo, la imagen de la impureza y la corrupción asociada con él sigue presente en las descripciones de aquellos que se rebelan contra Dios. Estas representaciones refuerzan la idea de que la pureza no es solo una cuestión física, sino también una realidad espiritual que abarca toda la vida del creyente. Padre Pío, quien dedicó su vida a la oración y la reconciliación de las almas con Dios, enfatizaba que la lucha por la santidad comienza en el interior, donde la gracia de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. El simbolismo del cerdo también se ha extendido más allá de los textos bíblicos y ha influido en las prácticas y enseñanzas de la Iglesia. Aunque la prohibición del consumo de cerdo no es un elemento central en la fe católica, su significado como símbolo de impureza y desobediencia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En la tradición cristiana,
El cerdo se convierte en una metáfora de aquello que corrompe el alma. Un recordatorio de que debemos cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu para vivir en comunión con Dios. A lo largo de las Escrituras, el cerdo permanece como un símbolo complejo y profundo. En su contexto original, representaba la separación entre el pueblo elegido y las naciones paganas, un signo de fidelidad a los mandamientos de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este simbolismo se amplía para incluir la idea de la pureza interna y la transformación espiritual. Padre Pío, en sus meditaciones, nos llama a comprender que la pureza no es solo una ausencia de contaminación física, sino una disposición del corazón que busca constantemente a Dios y se esfuerza por vivir según su voluntad. En última instancia, el cerdo nos recuerda que la pureza no es un estado externo, sino una lucha continua por mantenernos en el camino de la santidad. Como lo enseñó Jesús y como lo vivió Padre Pío, la verdadera pureza se encuentra en las intenciones de nuestro corazón y en nuestras acciones que reflejan nuestra relación con el amor divino. En este sentido, el cerdo es tanto una advertencia como una invitación. Una advertencia contra la complacencia espiritual y una invitación a buscar la pureza y la obediencia que nos acercan a Dios. A lo largo de las Escrituras, el cerdo se presenta como un símbolo poderoso de la impureza y la separación entre lo santo y lo profano. Un recordatorio constante de los límites que Dios establece para guiar a su pueblo hacia la santidad. Su prohibición, detallada en el libro de Levítico, no es simplemente una cuestión dietética, sino un reflejo de verdades espirituales más profundas. En este texto, Dios entrega a Moisés las leyes alimenticias y señala al cerdo como un animal impuro, porque aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia su alimento. Esta prohibición iba mucho más allá de las normas alimenticias, ya que implicaba una llamada a vivir de manera diferente, destacándose entre las demás naciones por una pureza tanto física como espiritual. Para el pueblo elegido, obedecer estas leyes era una manifestación tangible de su compromiso con el pacto divino. El cerdo, al ser declarado impuro, se convirtió en un símbolo de todo aquello que podía contaminar el alma y alejar al ser humano de Dios. Más que un simple animal, representaba la lucha contra la corrupción y la degradación, recordando al pueblo la importancia de mantenerse en un estado de pureza. En la tradición israelita, los animales no solo tenían un significado físico, sino también espiritual, y su consumo o prohibición reflejaba los valores fundamentales de obediencia y santidad. Así, el cerdo servía como una metáfora de las consecuencias de apartarse del camino divino, actuando como una advertencia constante contra la tentación de abrazar prácticas que contaminan el cuerpo y el alma. En el Nuevo Testamento, este simbolismo se amplifica en el relato del Evangelio de Marcos sobre los demonios y la piara de cerdos. En este episodio, Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído y les permite entrar en una manada de cerdos, que luego se precipitan al mar y mueren. Este acto no solo muestra el poder de Cristo sobre las fuerzas del mal, sino que refuerza la asociación del cerdo con la impureza y la corrupción. Los cerdos, al ser receptores de los demonios, simbolizan la devastación que la impureza espiritual puede traer, y su destrucción en el agua representa la erradicación del mal por la gracia y el poder divinos. Este relato subraya que Jesús no solo libera al hombre del mal, sino que purifica lo impuro, transformando lo que antes estaba corrompido. Además, Jesús utiliza al cerdo en sus enseñanzas como un símbolo de lo que no puede comprender ni valorar lo sagrado. En el Sermón del Monte, enseña a sus seguidores a no dar lo santo a los perros
ni arrojar las perlas a los cerdos, ya que estos animales no saben distinguir lo valioso de lo profano. Aquí, el cerdo se convierte en una metáfora de las personas que rechazan lo divino o que no están dispuestas a apreciar las verdades espirituales. Esta imagen refuerza la importancia de discernir cuándo y cómo compartir las enseñanzas sagradas, resaltando la necesidad de proteger lo santo de ser profanado. El cerdo también aparece en los textos sapienciales de la Biblia para destacar la importancia de las virtudes internas por encima de las apariencias externas. En el libro de los Proverbios se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo, sugiriendo que, a pesar de cualquier adorno exterior, la impureza interna no puede ocultarse. Este pasaje resalta que la verdadera belleza y valor provienen del interior, de un corazón lleno de virtud y sabiduría, y no de los adornos superficiales que intentan ocultar la carencia de estas cualidades. Con la llegada de Jesús, las leyes alimenticias comienzan a ser reinterpretadas y el enfoque se desplaza hacia la pureza del corazón y las intenciones. En el Evangelio de Marcos, Jesús declara que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Las palabras, pensamientos y acciones que reflejan el estado del alma. Esta enseñanza marca un cambio radical en la comprensión de la pureza, dirigiendo la atención hacia la transformación interna y la relación con Dios. Sin embargo, el simbolismo del cerdo como una representación de la impureza espiritual persiste, sirviendo como un recordatorio de la importancia de vivir en comunión con lo divino. En toda la Biblia, el cerdo sigue siendo un símbolo complejo y significativo. Desde las leyes del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús, su figura invita a reflexionar sobre la lucha constante por mantener la pureza espiritual en medio de las tentaciones y corrupciones del mundo. Este animal, que inicialmente era un marcador de separación entre lo puro y lo impuro, evoluciona para representar una advertencia espiritual más profunda. Que la verdadera santidad no se encuentra en lo externo, sino en el corazón transformado por la gracia y la obediencia a Dios. Este cambio en las enseñanzas sobre la pureza transforma también la percepción del cerdo en las Escrituras. Aunque en el Nuevo Testamento el énfasis ya no recae en las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, el cerdo sigue siendo un símbolo de impureza espiritual y moral. La enseñanza de Jesús no descarta la importancia de la pureza, sino que redirige la atención hacia el corazón del ser humano, destacando que lo que realmente contamina no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él, los pensamientos, palabras y acciones que nacen de un corazón corrompido. Así, aunque el acto físico de consumir cerdo deja de ser el enfoque central, este animal sigue funcionando como un recordatorio de las realidades espirituales que nos llaman a la conversión y la santidad. El cerdo, a lo largo de la historia, ha influido no solo en las prácticas religiosas, sino también en la forma en que se conciben las nociones de pureza e impureza en diversas culturas. En la tradición judía, la prohibición de consumir cerdo era una de las leyes dietéticas más significativas, con raíces en la enseñanza bíblica sobre la santidad y la obediencia. Aunque las razones específicas de esta prohibición han sido interpretadas de diversas formas, el simbolismo subyacente permanece constante. El cerdo representaba aquello que debía evitarse para preservar la pureza espiritual del pueblo elegido. Este simbolismo se extendió más allá del ámbito alimenticio, convirtiéndose en un emblema de fidelidad a Dios y de separación de las prácticas de las naciones vecinas.
En la Biblia, el cerdo también sirve como un recordatorio continuo de la importancia de la obediencia a Dios. La prohibición de consumir cerdo no era solo una cuestión práctica o de salud, implicaba una lección espiritual profunda. Al abstenerse de comer cerdo, el pueblo de Israel afirmaba su compromiso con el pacto divino y su deseo de mantenerse apartado de las costumbres impuras de las demás naciones. En este contexto, el cerdo se convirtió en un símbolo de la fidelidad del pueblo hacia Dios, un signo de su anhelo por vivir de acuerdo con los mandamientos y permanecer en un estado de santidad. El simbolismo del cerdo en la Biblia trasciende las leyes dietéticas y aborda cuestiones más amplias sobre la lucha entre la pureza y la impureza, entre lo sagrado y lo profano. A lo largo de las Escrituras, el cerdo nos recuerda la necesidad de mantener nuestros corazones puros y evitar aquello que puede contaminar tanto el cuerpo como el espíritu. Aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no se aplican directamente a muchos creyentes, el simbolismo del cerdo sigue siendo relevante al invitarnos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida de fe y cómo cultivamos nuestra relación con Dios. El cerdo, además, refleja una verdad espiritual más profunda. La pureza y la impureza no siempre son visibles. En los textos bíblicos se subraya que lo que parece valioso o limpio exteriormente puede estar corrompido en su interior. En los Proverbios, por ejemplo, se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo, destacando que las apariencias externas no pueden ocultar la falta de virtud o integridad interna. Este simbolismo invita a los creyentes a examinar no solo sus acciones, sino también las motivaciones y pensamientos que las impulsan, asegurándose de que su pureza no sea superficial, sino genuina y nacida de un corazón transformado por la gracia divina. Desde las leyes alimenticias del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, el cerdo representa más que un simple animal prohibido. Se convierte en un símbolo poderoso de la lucha entre la pureza y la impureza, tanto física como espiritual. En el libro de Levítico, Dios entrega a Moisés las normas que debían seguir los israelitas, incluyendo la prohibición de consumir cerdo. Este animal, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia su alimento, lo que lo clasifica como impuro y no apto para el consumo. Sin embargo, esta norma no se limitaba al ámbito físico. Tenía un significado espiritual profundo, recordando al pueblo su llamado a la santidad y la separación de las prácticas de las naciones paganas que los rodeaban. El cerdo no era solo un alimento prohibido, era un símbolo constante de la relación del pueblo con Dios. Abstenerse de consumirlo era un acto de obediencia y devoción, una manera de afirmar su identidad como el pueblo escogido y de mantener su compromiso con el pacto divino. Esta separación entre lo puro y lo impuro no solo protegía al pueblo físicamente, sino que también reforzaba su identidad espiritual, subrayando la importancia de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios en todas las áreas de la vida. Con la llegada de Jesús, las leyes alimenticias comenzaron a ser reinterpretadas y el énfasis se desplazó hacia la pureza del corazón. En el Evangelio de Marcos, Jesús declara que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, redirigiendo la atención hacia la condición espiritual y moral del individuo. Sin embargo, el simbolismo del cerdo como un recordatorio de la lucha contra la impureza y la corrupción sigue siendo relevante. A través de las Escrituras, el cerdo encarna no solo las restricciones dietéticas, sino también las profundas enseñanzas sobre la necesidad de mantener una vida santa y dedicada a Dios.
El cerdo, entonces, se convierte en una metáfora de los desafíos que enfrenta el ser humano en su búsqueda por vivir en comunión con lo divino. Desde las leyes del Sinaí hasta las enseñanzas de Jesús, este animal simboliza las tensiones entre lo externo y lo interno, entre las apariencias y la realidad espiritual. A lo largo de los siglos, sigue siendo un recordatorio constante de que la verdadera pureza no se encuentra en el cumplimiento superficial de normas, sino en un corazón transformado por la gracia y comprometido con la voluntad de Dios. El cerdo, en la tradición bíblica y cristiana, ha sido presentado como un símbolo de aquello que puede corromper no solo el cuerpo, sino también el alma. Este simbolismo es evidente en diversos pasajes de las Escrituras. En el libro de Isaías se describe cómo aquellos que participaban en prácticas abominables, incluyendo el consumo de carne de cerdo, estaban en abierta desobediencia a Dios y frecuentemente ligados a costumbres paganas. Para los israelitas, evitar el cerdo no solo era una norma alimenticia, sino también una forma de distanciarse de las naciones vecinas y reafirmar su identidad como el pueblo escogido por Dios. Este animal llegó a ser un recordatorio constante de la importancia de la pureza y la fidelidad a las leyes divinas. En el Evangelio de Marcos se encuentra uno de los episodios más significativos en los que el cerdo adquiere un papel simbólico. Se narra que Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído, y estos, al ser expulsados, ruegan entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús les concede esta petición, y los demonios entran en los cerdos, que luego se precipitan al mar y perecen. Este acto no solo manifiesta la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal, sino que también refuerza la asociación entre el cerdo y la impureza espiritual. Los demonios, al habitar en estos animales, revelan que el cerdo, considerado impuro según las leyes alimenticias, se percibía como un receptáculo adecuado para aquello que estaba espiritualmente corrompido. La destrucción de los cerdos simboliza la victoria del bien sobre el mal y la capacidad de Jesús para purificar incluso lo más impuro. Este episodio tiene además una lección espiritual más profunda. Los cerdos, ya considerados impuros, se convierten en el escenario de una batalla entre la corrupción y la redención. La liberación del hombre poseído y la posterior muerte de los cerdos muestran que todo lo que está corrompido está destinado a ser eliminado bajo el poder transformador de Dios. La figura del cerdo en este contexto se convierte en una metáfora de la purificación espiritual que Jesús trae, y su destrucción representa la erradicación de la maldad y la restauración de la pureza. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Jesús aborda directamente las leyes alimenticias, transformando el entendimiento de la pureza. Responde a las críticas de los fariseos explicando que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Con esta enseñanza, Jesús redirige el enfoque de la pureza desde lo externo hacia lo interno, destacando que las intenciones, pensamientos y acciones son las que realmente definen el estado espiritual de una persona. Aunque las leyes alimenticias seguían siendo observadas por los judíos, Jesús introduce un nuevo entendimiento de la impureza, que ya no está ligada únicamente a los alimentos, sino al corazón humano. Esta perspectiva amplía la comprensión de la pureza, mostrando que lo esencial es la transformación interior más que la observancia externa de normas. A pesar de este cambio en el enfoque, el cerdo sigue siendo un símbolo de degradación moral en varios pasajes de la Biblia. En el libro de los Proverbios, se utiliza la figura del cerdo para enseñar sobre la importancia de la virtud interna.
Se compara a una mujer hermosa sin discreción, con un anillo de oro en el hocico de un cerdo, mostrando que las apariencias externas no tienen valor si no están acompañadas de virtud y sabiduría. Este pasaje ilustra una verdad espiritual esencial. La pureza no se encuentra en lo visible, sino en lo profundo del ser. Al igual que un anillo de oro no cambia la naturaleza de un cerdo, las apariencias externas no pueden ocultar un corazón impuro. Esta enseñanza invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, recordándonos que la verdadera belleza y pureza nacen de un alma transformada. El simbolismo del cerdo también resalta la lucha entre lo sagrado y lo profano. En las leyes del Antiguo Testamento, Dios establece que el cerdo es impuro porque, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia su alimento. Esta prohibición no solo tenía una base práctica, sino que también servía como un recordatorio espiritual de que los israelitas estaban llamados a ser un pueblo santo, apartado para Dios. La abstención de consumir cerdo era una expresión de obediencia y devoción, un compromiso visible con el pacto divino. Al evitar los alimentos declarados impuros, los israelitas manifestaban su deseo de mantenerse en comunión con Dios y alejados de las prácticas de las naciones paganas. Aunque las leyes alimenticias del Antiguo Testamento han perdido su relevancia para muchos creyentes después de la llegada de Jesús, el simbolismo del cerdo sigue siendo importante. Este animal continúa representando la lucha por la pureza y la fidelidad en la vida espiritual. La prohibición de su consumo no era simplemente una norma externa, sino un recordatorio de la necesidad de vivir en santidad y mantener un corazón puro ante Dios. Las enseñanzas de Jesús invitan a ir más allá de las reglas externas y a enfocarse en la transformación interna, mostrando que lo que realmente importa es el estado del corazón. A través de los siglos, el simbolismo del cerdo ha servido como una lección espiritual que invita a los fieles a reflexionar sobre su relación con Dios. Nos recuerda que la pureza no es solo una cuestión de apariencia, sino una realidad que nace en lo más profundo del alma. Ya sea en las leyes del Antiguo Testamento o en las enseñanzas de Jesús, este animal se convierte en un recordatorio de la constante batalla entre lo puro y lo impuro, y del llamado a vivir una vida que refleje la santidad y el amor de Dios. En las enseñanzas de la tradición cristiana, el cerdo se ha mantenido como un símbolo de aquello que puede corromper tanto el cuerpo como el alma, trascendiendo el simple contexto alimenticio para representar la lucha entre la pureza y la impureza. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la prohibición de su consumo no era simplemente una norma dietética, sino una forma de enseñar al pueblo de Israel sobre la importancia de mantener su relación con Dios a través de la obediencia y la separación de las prácticas de las naciones paganas. Al evitar el cerdo, los israelitas reafirmaban su compromiso con el pacto divino y demostraban su disposición a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, preservando su identidad como pueblo santo y apartado. En los relatos del Nuevo Testamento, aunque las leyes alimenticias comenzaron a perder relevancia entre los seguidores de Jesús, el simbolismo del cerdo como representación de lo impuro permaneció. Jesús, al replantear el concepto de pureza, no eliminó la asociación del cerdo con la impureza espiritual y moral, sino que redirigió la atención hacia el estado del corazón humano. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Jesús enseña que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, los pensamientos, palabras y acciones nacidos del corazón. Este cambio en la enseñanza invita a los creyentes a examinar su vida interior, recordándoles que la verdadera pureza no radica en las prácticas externas,
sino en la transformación espiritual que Dios realiza en lo más profundo del ser. A lo largo de las Escrituras, el cerdo aparece como un recordatorio constante de la separación entre lo puro y lo impuro. En el libro de Levítico, cuando Dios entrega las leyes a Moisés, se establece que el cerdo es impuro porque, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia su alimento. Esta clasificación no solo obedecía a una lógica higiénica o cultural, sino que reflejaba un mandato espiritual. Obedecer esta prohibición significaba reconocer la santidad de Dios y la necesidad de vivir conforme a sus designios. Consumir cerdo no era simplemente una transgresión física, sino una violación directa de las leyes divinas, lo que podía romper la comunión con Dios. Por ello, el acto de abstenerse de su consumo se convirtió en un símbolo de fidelidad y devoción. La relación entre el cerdo y la impureza también se amplifica en los relatos evangélicos, como en el episodio narrado en el Evangelio de Marcos. Jesús expulsa una legión de demonios de un hombre poseído, y estos, al ser expulsados, ruegan ser enviados a una piara de cerdos cercana. Jesús accede, y los demonios entran en los cerdos, que se precipitan al mar y perecen. Este acto no solo demuestra el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal, sino que también refuerza la percepción del cerdo como receptáculo de lo impuro y espiritualmente corrupto. La destrucción de los cerdos simboliza la victoria de la gracia divina sobre el mal y la capacidad de Dios para purificar incluso aquello que parece más degradado. Este relato nos enseña que la maldad, al igual que la impureza, no tiene cabida en el reino de Dios y está destinada a ser erradicada. El simbolismo del cerdo en la Biblia también resalta la importancia de la santidad interna. En los Proverbios se utiliza la figura del cerdo para ilustrar cómo las apariencias externas no pueden ocultar una naturaleza impura. Se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo, señalando que la belleza exterior es inútil si no está acompañada de virtud y sabiduría. Esta metáfora subraya una verdad espiritual esencial. La pureza no se encuentra en lo visible, sino en el interior. Así como un anillo de oro no cambia la naturaleza de un cerdo, las apariencias externas no pueden redimir un corazón corrupto. Este mensaje invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas, recordándoles que la transformación auténtica debe surgir desde lo más profundo del alma. En los tiempos del Antiguo Testamento, el cerdo también representaba una barrera cultural y espiritual que separaba a Israel de las naciones vecinas. Mientras que en muchas culturas antiguas el cerdo era comúnmente consumido e incluso asociado con la fertilidad y la abundancia, para los israelitas simbolizaba la desviación de los caminos de Dios. Su prohibición no solo protegía al pueblo de peligros físicos, sino también de la influencia cultural y espiritual de las naciones circundantes. Al evitar el cerdo, los israelitas reafirmaban su identidad como un pueblo santo, recordando constantemente su llamado a vivir en obediencia y pureza. Aunque las leyes alimenticias ya no son aplicables en la misma medida para los creyentes en la era cristiana, el simbolismo del cerdo sigue siendo relevante. Este animal continúa siendo una metáfora de los peligros de la impureza y de la importancia de mantener una vida santa en comunión con Dios. A través de los siglos, su figura nos recuerda que la verdadera pureza no depende solo de lo que hacemos externamente, sino de la transformación espiritual que permite a los creyentes reflejar el amor y la santidad de Dios en todas las áreas de su vida. En la tradición cristiana, el cerdo continúa siendo un símbolo poderoso de impureza, tanto física como espiritual, que trasciende las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y adquiere un significado más profundo en las enseñanzas de Jesús.
En el Nuevo Testamento, uno de los episodios más impactantes que refuerzan esta simbología se encuentra en el relato del Evangelio de Marcos, donde Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído. Los demonios, al ser expulsados, suplican a Jesús que les permita entrar en una piara de cerdos que pastaban cerca. Jesús accede, y los cerdos, poseídos por los espíritus malignos, corren hacia un precipicio y se lanzan al mar, donde perecen. Este acto no solo manifiesta la autoridad de Jesús sobre el mal, sino que también subraya el papel del cerdo como un vehículo simbólico de la corrupción espiritual. Los cerdos, ya considerados impuros según las leyes mosaicas, se convierten aquí en un receptáculo adecuado para albergar aquello que es indigno y malvado. Su muerte, al precipitarse al agua, simboliza la erradicación definitiva de la impureza bajo el poder purificador de Cristo. La enseñanza de este relato va más allá del contexto físico de los cerdos. Jesús, al liberar al hombre poseído, no solo restituye su dignidad humana, sino que también demuestra que el mal, representado por los demonios y los cerdos, no tiene lugar en la creación renovada por el amor de Dios. Este acto nos recuerda que la lucha contra el pecado y la impureza no se limita a la esfera externa, sino que es una batalla espiritual que debe librarse en el corazón de cada persona. Otro momento significativo en el que aparece la figura del cerdo se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesús advierte: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». En este contexto, el cerdo se convierte en una metáfora de aquellos que, debido a su ceguera espiritual o a su falta de virtud, no pueden valorar lo divino. Esta imagen refuerza la idea de que lo sagrado no debe ser profanado ni entregado a quienes no están dispuestos a recibirlo con reverencia. Aquí, el cerdo simboliza la incapacidad de discernir lo valioso, representando a quienes permanecen alejados de las verdades espirituales por su impureza moral o su indiferencia hacia lo divino. El simbolismo del cerdo también se extiende al Antiguo Testamento, donde aparece en proverbios y metáforas que destacan la importancia de la pureza interna. Un ejemplo conocido se encuentra en el libro de los Proverbios. Como un anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa sin discreción. Esta comparación ilustra cómo las apariencias externas no pueden ocultar una naturaleza interna impura. Aunque un cerdo lleve un anillo de oro, sigue siendo un animal impuro. De manera similar, una persona que carece de virtud y sabiduría no puede ser redimida por su belleza exterior. Este pasaje subraya la necesidad de una transformación auténtica que provenga del interior, recordándonos que la verdadera pureza y santidad no pueden ser aparentes, sino que deben reflejar el estado del corazón. Jesús, en su ministerio, transforma radicalmente el enfoque de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Jesús declara que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Con esta enseñanza, lleva la discusión sobre la pureza a un nivel más profundo, señalando que la verdadera impureza no reside en los alimentos que se consumen, sino en los pensamientos, palabras y acciones que brotan del corazón. Aunque el cerdo sigue siendo considerado un animal impuro dentro de las normas judías, Jesús cambia el énfasis hacia la condición interna del individuo, mostrando que lo esencial es la relación del ser humano con Dios y la pureza de su alma. Este cambio en el enfoque de la pureza redefine el significado del cerdo dentro de la narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento era un símbolo de impureza física y espiritual asociado con las leyes alimenticias,
Pero en el Nuevo Testamento, su simbolismo se desplaza hacia una comprensión más amplia de la pureza. El cerdo sigue representando aquello que es indigno y corrompido, pero ahora la verdadera medida de pureza se encuentra en el estado del corazón humano y en las acciones que reflejan la voluntad de Dios. Este cambio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si nuestras intenciones y decisiones están alineadas con el amor y la santidad que Dios nos llama a vivir. En última instancia, el cerdo se convierte en una metáfora de la lucha constante entre la pureza y la impureza en la vida espiritual. Nos recuerda que la verdadera santidad no se trata simplemente de evitar ciertos comportamientos externos, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón y nuestras motivaciones. A través de las Escrituras, el cerdo actúa como un símbolo de advertencia contra la complacencia espiritual y como una invitación a vivir en comunión con Dios, cultivando una pureza que no solo se manifieste en nuestras acciones, sino que brote de un corazón íntegro y renovado por su gracia. Las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, que prohibían el consumo de cerdo, no se limitaban a establecer normas sobre la alimentación. Su propósito era mucho más profundo: inculcar en el pueblo de Israel un sentido de pureza y obediencia a Dios. Aunque el cerdo era considerado impuro porque, a pesar de tener pezuñas hendidas, no rumia su alimento, la prohibición de consumirlo trascendía lo físico. En el libro de Levítico, esta norma se detalla no solo como una cuestión de dieta, sino como un reflejo de la santidad que el pueblo debía mantener. Siguiendo estas leyes, los israelitas demostraban su devoción a Dios y su compromiso de vivir apartados de las prácticas impuras de las naciones vecinas. El cerdo, en este contexto, simbolizaba todo aquello que debía evitarse para preservar una relación santa con el Señor. No era solo un animal prohibido, sino una representación de lo que podía contaminar tanto el cuerpo como el alma. En muchas culturas de la época, el cerdo era comúnmente consumido e incluso venerado. Para los israelitas, en cambio, su rechazo era una afirmación de su identidad espiritual. Esta separación no solo los distinguía de las costumbres de las naciones paganas, sino que también reforzaba su llamado a ser un pueblo santo, apartado para Dios. El simbolismo del cerdo no se limita al Antiguo Testamento, sino que encuentra una poderosa resonancia en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de Marcos. En un relato profundamente significativo, Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído, y estos demonios piden entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús accede, y los cerdos, poseídos, se precipitan al mar, donde perecen. Este acto no solo muestra la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal, sino que también refuerza la imagen del cerdo como un símbolo de impureza espiritual. Los demonios, al elegir a los cerdos como receptáculo, subrayan su condición de animales asociados con lo corrupto y lo indigno. La destrucción de los cerdos no es accidental. Representa la victoria de la pureza divina sobre el mal y la erradicación de lo impuro bajo el poder redentor de Cristo. Este relato también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la impureza espiritual. Mientras que en el Antiguo Testamento la prohibición del cerdo era una forma de mantener la pureza externa, en el Nuevo Testamento Jesús redefine el concepto de pureza, llevándolo al ámbito del corazón. En Marcos, capítulo 7, Jesús enseña que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, los pensamientos, palabras y acciones que brotan del corazón. Este cambio de perspectiva no elimina el simbolismo del cerdo como un recordatorio de la impureza, sino que lo coloca en un nuevo contexto.
donde la verdadera pureza proviene de un corazón transformado por la gracia divina. El cerdo también aparece como un símbolo en las parábolas y enseñanzas de la Biblia. En los Proverbios, por ejemplo, se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Esta imagen revela que las apariencias externas no pueden ocultar una naturaleza interna impura. Así como un anillo de oro no cambia la esencia del cerdo, la belleza exterior no redime un carácter falto de virtud. Este pasaje subraya que la verdadera pureza y santidad deben originarse en el interior, en un corazón limpio y dedicado a Dios. A través de estas imágenes, el cerdo se convierte en un recordatorio constante de la lucha entre la pureza y la impureza. Representa la separación que los israelitas debían mantener para preservar su relación con Dios, y al mismo tiempo sirve como una metáfora de la necesidad de transformación interna que Jesús enfatiza en sus enseñanzas. En ambas perspectivas, el cerdo actúa como un símbolo poderoso de lo que debe evitarse para mantener la santidad en la vida espiritual. Aunque las leyes alimenticias del Antiguo Testamento dejaron de ser una práctica central para los seguidores de Jesús, el simbolismo del cerdo como un emblema de lo impuro persiste. Este animal continúa recordándonos la importancia de vivir en fidelidad a Dios, no solo a través de nuestras acciones externas, sino, sobre todo, mediante la pureza de nuestras intenciones y pensamientos. El cerdo, en última instancia, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a examinar no solo nuestras prácticas externas, sino también el estado de nuestro corazón y nuestra relación con lo divino. La impureza de los cerdos en la narrativa bíblica refleja profundamente la conexión entre lo impuro y lo maligno, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. En el episodio del Evangelio de Marcos, donde Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído, los demonios eligen a los cerdos como su destino. Al entrar en ellos, los cerdos se precipitan al mar y mueren, simbolizando no solo la derrota del mal bajo el poder de Jesús, sino también el destino inevitable de la corrupción. Los cerdos, al ser animales considerados impuros según las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, se convierten aquí en una metáfora de lo degradado y lo indigno. Este acto nos recuerda que la impureza, ya sea física o espiritual, está destinada a ser erradicada bajo la autoridad divina. Jesús, con este milagro, no solo muestra su poder sobre las fuerzas malignas, sino que también refuerza la enseñanza de que el mal no tiene lugar en la creación de Dios. Los cerdos, como receptáculo de los demonios, ilustran la capacidad purificadora de Jesús, quien elimina todo aquello que corrompe la vida espiritual del ser humano. El simbolismo del cerdo también aparece en el Sermón del Monte, donde Jesús instruye a sus seguidores diciendo: «No deis lo sagrado a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los cerdos». Este pasaje utiliza al cerdo como un símbolo de aquellos que no valoran lo divino, debido a su ceguera espiritual o su impureza moral. Aquí, el cerdo representa a las personas que no están preparadas para recibir las verdades sagradas, porque no tienen la capacidad de apreciarlas ni de reconocer su valor. Jesús enseña la importancia del discernimiento al compartir lo sagrado, recordándonos que las cosas de Dios deben ser tratadas con reverencia y entregadas a quienes tienen un corazón dispuesto a recibirlas. Otro ejemplo del simbolismo del cerdo en la Biblia se encuentra en los Proverbios, donde se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Esta metáfora subraya que las apariencias externas no pueden ocultar una naturaleza interna impura.
Un cerdo, incluso adornado con un anillo de oro, sigue siendo un animal impuro. De la misma manera, una persona que carece de virtud interna no puede ser transformada por su belleza exterior. Este pasaje resalta la importancia de la pureza del corazón y la verdadera virtud, que deben ser el fundamento de una vida santa. Jesús lleva esta enseñanza a un nivel más profundo en el Evangelio de Marcos, donde declara que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Los pensamientos, palabras y acciones que brotan del corazón. Con estas palabras, Jesús transforma la comprensión de la pureza en la tradición judeo-cristiana, desplazando el énfasis de las normas externas hacia la condición interna del individuo. Aunque el cerdo sigue siendo un símbolo de impureza, su significado en el Nuevo Testamento ya no se centra únicamente en lo físico, sino que se conecta con la necesidad de un corazón puro y una vida orientada hacia Dios. Este cambio de enfoque no elimina completamente el simbolismo del cerdo como un recordatorio de lo impuro, pero lo redefine dentro de una perspectiva espiritual más profunda. En el Antiguo Testamento, el cerdo era una señal de separación física y espiritual entre el pueblo de Israel y las naciones vecinas, mientras que en el Nuevo Testamento se convierte en una metáfora de la lucha por la santidad interna. Jesús nos invita a mirar más allá de las prácticas externas y a concentrarnos en transformar nuestro corazón y nuestras intenciones. El cerdo, como símbolo, sigue siendo relevante tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En el judaísmo, la prohibición de su consumo continúa siendo una expresión de fidelidad a las leyes mosaicas y un acto de separación de lo impuro. En el cristianismo, aunque las leyes dietéticas han sido reinterpretadas, el cerdo permanece como un recordatorio de la importancia de la pureza espiritual. Jesús nos enseña que lo que realmente contamina al ser humano no es lo que consume, sino lo que permite que habite en su corazón. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras acciones y pensamientos reflejan nuestra relación con Dios. El simbolismo del cerdo nos desafía a vivir una santidad auténtica, que no se limita a evitar ciertos comportamientos externos, sino que se fundamenta en una transformación interior. A través de las Escrituras, el cerdo actúa como una advertencia y una lección espiritual. La verdadera pureza y santidad no provienen de lo superficial, sino de un corazón que busca constantemente a Dios y que se esfuerza por vivir en comunión con Él. En el cristianismo, aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no se observan de la misma manera, el cerdo sigue siendo un poderoso símbolo de impureza espiritual y una invitación constante a reflexionar sobre la necesidad de mantener un corazón puro ante Dios. En la Biblia, su significado va mucho más allá de una simple prohibición alimentaria. El cerdo representa aquello que puede contaminar tanto el cuerpo como el alma, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la pureza en nuestra relación con lo divino. La figura del cerdo nos enseña que, aunque las normas externas pueden ser útiles, la verdadera pureza proviene del corazón, del amor a Dios y del esfuerzo por vivir, de acuerdo con su voluntad. En el Antiguo Testamento, la relación del pueblo de Israel con el cerdo refleja una comprensión profunda de la santidad y la pureza que Dios exige de su pueblo. Desde el libro de Levítico se estableció que el cerdo era un animal impuro porque, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia su alimento. Esta prohibición no respondía solo a cuestiones de higiene o salud, sino que estaba cargada de un significado espiritual más profundo. Dios no se limitaba a dictar reglas dietéticas.
Estas leyes eran una manera de inculcar en el pueblo un sentido de obediencia y devoción que abarcaba todos los aspectos de la vida. El cerdo, al ser declarado impuro, simbolizaba todo aquello que debía evitarse para preservar la santidad y la relación con Dios. Las leyes alimenticias del Antiguo Testamento no eran simplemente una lista de alimentos permitidos y prohibidos. Representaban un compromiso espiritual. Consumir un alimento impuro, como el cerdo, no solo afectaba el cuerpo, sino que también comprometía la relación con Dios. El cerdo se convirtió, entonces, en un emblema de aquello que podía corromper tanto al individuo como a la comunidad. La prohibición de consumirlo servía como un recordatorio constante de que el pueblo de Israel debía mantenerse apartado de las costumbres de las naciones vecinas, muchas de las cuales consumían cerdo regularmente. Este acto de distinción reflejaba el llamado de Dios a su pueblo a ser santo y a vivir de manera diferente al resto del mundo. En muchas culturas antiguas, el cerdo era considerado un símbolo de fertilidad y abundancia, y su carne era consumida sin restricciones. En Egipto, por ejemplo, era parte de rituales y costumbres. Sin embargo, para el pueblo de Israel, el rechazo al cerdo marcaba una separación clara entre sus prácticas y las de las naciones vecinas. Este acto de obediencia era más que una norma alimentaria. Era una afirmación de su identidad como pueblo escogido por Dios. Al evitar el consumo de cerdo, los israelitas no solo obedecían las leyes divinas, sino que también proclamaban su fidelidad al pacto establecido con el Señor, un pacto que les pedía ser santos como Él es santo. La prohibición del cerdo no solo implicaba pureza física, sino también obediencia espiritual. Dios había dado estas leyes como una manera de proteger a su pueblo de influencias externas, tanto físicas como espirituales. Al seguirlas, los israelitas demostraban su disposición a someterse a la voluntad divina, incluso en los detalles más cotidianos de la vida. Por otro lado, aquellos que ignoraban estas normas eran vistos como transgresores, no solo de las leyes dietéticas, sino también del pacto sagrado con Dios. Así, el cerdo se convirtió en un símbolo de desobediencia y de la necesidad de mantenerse firmes en la fidelidad al Señor. Este simbolismo del cerdo como un animal impuro también se refuerza en los relatos del Nuevo Testamento. Uno de los episodios más significativos se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre poseído. Los demonios, al ser expulsados, piden permiso para entrar en una piara de cerdos que se encontraba cerca, y Jesús accede. Los cerdos, poseídos por los demonios, se precipitan al mar y perecen. Este acto no solo manifiesta la autoridad de Jesús sobre el mal, sino que también subraya la asociación del cerdo con lo corrupto y lo impuro. Los cerdos, al convertirse en receptáculos de los demonios, simbolizan aquello que está espiritualmente degradado y destinado a ser destruido por el poder purificador de Dios. Este relato no solo demuestra el poder de Jesús sobre las fuerzas malignas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la impureza espiritual y la importancia de buscar la transformación interna. Aunque en el Nuevo Testamento Jesús introduce una nueva comprensión de la pureza, enfatizando que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. El simbolismo del cerdo como un recordatorio de la corrupción y la necesidad de purificación sigue siendo relevante. Jesús redefine el concepto de pureza, llevándolo más allá de las normas externas y centrándolo en las intenciones, pensamientos y acciones de cada persona. El cerdo, por lo tanto, sigue siendo un símbolo poderoso dentro de la tradición bíblica, tanto en el judaísmo como en el cristianismo.
Aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento han sido reinterpretadas, el mensaje subyacente permanece. La pureza no es solo una cuestión de prácticas externas, sino un reflejo del estado del corazón humano. Nos recuerda que la verdadera santidad proviene de una relación íntima con Dios y del esfuerzo por vivir en comunión con Él. A través de su figura, el cerdo nos desafía a examinar nuestras vidas, a buscar una transformación espiritual auténtica y a cultivar un corazón puro, dedicado al Señor. En el cristianismo, el episodio donde Jesús expulsa a una legión de demonios y permite que entren en una piara de cerdos tiene un profundo significado espiritual. Los demonios, al ser transferidos a los cerdos, encuentran en estos animales un recipiente adecuado para su impureza. Los cerdos, poseídos, corren hacia un precipicio y se lanzan al mar, encontrando su destrucción. Este relato no solo manifiesta el poder de Jesús sobre el mal, sino que también refuerza la imagen del cerdo como un símbolo de corrupción y degradación. La muerte de los cerdos simboliza la erradicación de la impureza bajo el poder divino, demostrando que en el reino de Dios no hay lugar para lo corrupto. Jesús, al liberar al hombre poseído, muestra su autoridad sobre las fuerzas malignas y su capacidad para purificar lo que está corrompido. Este simbolismo también aparece en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. En este discurso, Jesús dice que no se debe dar lo sagrado a los perros, ni arrojar las perlas a los cerdos, porque no pueden apreciar lo que es valioso. Aquí, el cerdo simboliza a quienes, debido a su ceguera espiritual o su impureza, no están preparados para recibir las verdades divinas. Esta comparación subraya la importancia de valorar lo sagrado y discernir a quién se confían estas verdades. El cerdo, al no poder distinguir entre lo valioso y lo profano, se convierte en una metáfora de aquellos que, debido a su corrupción interna, no pueden recibir la enseñanza de Dios. En el Antiguo Testamento, el simbolismo del cerdo también aparece en los Proverbios, donde se compara a una mujer hermosa sin discreción con un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Este pasaje utiliza la figura del cerdo para enfatizar que las apariencias externas no tienen valor si no están acompañadas de virtud interna. Aunque el cerdo lleve un anillo de oro, sigue siendo un animal impuro. De la misma manera, una persona puede tener una apariencia atractiva, pero si carece de integridad y pureza interna, su belleza no tiene valor real. Este pasaje nos recuerda que la verdadera pureza no proviene de lo externo, sino de lo que reside en el corazón. Jesús retoma esta idea en el Evangelio de Marcos, donde declara que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Con esta enseñanza, Jesús transforma la comprensión de la pureza en la tradición judía, desplazando el enfoque de las leyes externas hacia la pureza del corazón. Aunque las leyes del Antiguo Testamento consideraban al cerdo como un animal impuro, Jesús señala que lo más importante no son los alimentos consumidos, sino las intenciones y acciones que surgen del interior de cada persona. Este cambio de perspectiva redefine el concepto de pureza, destacando que no se trata únicamente de seguir reglas externas, sino de cultivar un corazón limpio y una vida íntegra en comunión con Dios. Aunque en el Nuevo Testamento el énfasis se desplaza hacia la pureza interna, el cerdo sigue siendo un símbolo de lo impuro. Representa aquello que debe evitarse para mantener una relación correcta con Dios. Jesús enseña que la verdadera pureza no se limita a las prácticas externas, sino que surge de los pensamientos, intenciones y motivaciones que reflejan nuestra conexión con lo divino. Este cambio en la enseñanza sobre la pureza nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
y a examinar cómo enfrentamos la cuestión de la pureza espiritual en nuestra relación con Dios. El cerdo, como símbolo de impureza, también nos recuerda que la verdadera santidad no se reduce a evitar ciertos alimentos o comportamientos, sino que exige una transformación del corazón. Jesús enseña que la pureza no se logra simplemente cumpliendo leyes externas, sino permitiendo que el Espíritu de Dios transforme nuestro interior, moldeando nuestras acciones y motivaciones para reflejar su amor y santidad. A lo largo de los siglos, este simbolismo ha permanecido relevante en las tradiciones religiosas, sirviendo como un recordatorio constante de la necesidad de mantener una vida de santidad y obediencia a Dios. En el judaísmo, el consumo de cerdo sigue estando prohibido, y esta norma subraya la importancia de vivir una vida apartada de lo impuro. En el cristianismo, aunque las leyes dietéticas ya no son observadas de la misma manera, el cerdo sigue siendo un emblema de aquello que corrompe tanto el cuerpo como el alma. Este simbolismo subyacente, compartido también por otras religiones como el Islam, refuerza la necesidad de mantener una separación entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. A través de los relatos bíblicos, el cerdo no solo es un animal mencionado por sus características físicas, sino que se convierte en una enseñanza espiritual, recordándonos la importancia de buscar una pureza que provenga del corazón y que nos acerque más a Dios. La prohibición del cerdo en las leyes alimenticias del Antiguo Testamento trasciende la simple higiene o el bienestar físico. Refleja una necesidad espiritual más profunda: mantenerse apartado de todo aquello que puede corromper el cuerpo y el espíritu. Estas leyes no eran solo normas externas, sino un recordatorio constante de la santidad que Dios exigía de su pueblo. El cerdo, considerado un animal impuro, simbolizaba lo que debía evitarse para preservar la pureza y la comunión con Dios. A través de estas normas, los israelitas demostraban su obediencia y devoción, viviendo de acuerdo con los mandamientos divinos y diferenciándose de las prácticas de las naciones vecinas. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús reconfiguran esta perspectiva. Jesús enfatiza que la verdadera pureza no proviene de lo que comemos o dejamos de comer, sino de lo que sale del corazón. En el Evangelio de Marcos, Jesús declara que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que surge de su interior: pensamientos, palabras y acciones. Este cambio de enfoque no elimina el simbolismo del cerdo como un recordatorio de la impureza, sino que lo profundiza, llevándolo al ámbito espiritual. Jesús nos invita a examinar nuestras vidas y a reflexionar sobre qué actitudes y deseos pueden contaminar nuestra relación con Dios. Aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no son aplicables de la misma manera para los seguidores de Cristo, el simbolismo del cerdo sigue siendo relevante. Nos recuerda que la impureza espiritual puede manifestarse de diversas formas y que lo esencial no es solo lo que hacemos externamente, sino las intenciones y motivaciones que habitan en nuestro corazón. Este animal, que en las Escrituras representaba aquello que debía evitarse, se convierte en una metáfora poderosa de todo lo que puede alejarnos de Dios. Nuestras acciones, pensamientos y decisiones tienen el potencial de acercarnos o distanciarnos de lo divino. Por ello, el simbolismo del cerdo nos llama a reflexionar constantemente sobre nuestras propias vidas y nuestra búsqueda de la santidad. Además de su importancia en la tradición judeocristiana, el simbolismo del cerdo también ha influido en cómo otras culturas y religiones interpretan la pureza y la impureza. En el judaísmo y el islam, la prohibición de consumir cerdo sigue vigente,
representando un acto de obediencia y devoción a Dios. Estas leyes no son meras restricciones dietéticas, sino expresiones visibles de una identidad espiritual y cultural. A través de los siglos, estas normas han marcado una diferencia clara entre lo que está alineado con los principios divinos y lo que puede contaminar, tanto física como espiritualmente. En el cristianismo, aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento han sido reinterpretadas, el mensaje subyacente permanece. No se trata simplemente de seguir reglas externas, sino de comprender que la verdadera pureza comienza en el interior, en el corazón. El cerdo, como símbolo de impureza, sigue siendo una invitación a la introspección. Nos recuerda que la santidad no se limita a evitar ciertas acciones, sino que exige una transformación profunda y continua de nuestras motivaciones y de nuestra relación con Dios. Este simbolismo, que une lo físico y lo espiritual, nos desafía a vivir de una manera que refleje nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. A través de las Escrituras, el cerdo se convierte en un recordatorio constante de los peligros de la impureza y la necesidad de mantener una relación sincera y pura con Dios. Este animal, que era símbolo de separación y obediencia en el Antiguo Testamento, adquiere un significado aún más profundo en las enseñanzas de Jesús, recordándonos que lo que verdaderamente importa es la pureza del corazón. Al reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras prácticas espirituales, el cerdo nos invita a examinar cómo nuestras decisiones y acciones reflejan nuestro compromiso con Dios y cómo podemos cultivar una conexión más profunda con lo divino.